Bueno, pues bienvenidos. El tema de la sombra por Carl Jung. Creo que es un tema indiscutiblemente que no podemos pasar por alto en la psicoterapia. Ya les estaba mandando por ahí algunos escritos, algunas anotaciones acerca de la sombra. No es algo que se hereda, no es algo como el psicoanálisis o algo que está por ahí, que lo trasladaron nuestros padres o algo, tiene más que ver con ciertos traumas que de una manera u otra vamos viviendo y que ahorita vamos a ir indagando un poquito más. Quien mira hacia adentro despierta. Por eso cuando llegamos a un despertar espiritual no lo adquirimos por una oración que hicieron por nosotros, sino es la valentía que en su momento tuvimos, pues para echarnos un clavadito, ¿verdad? A nuestro interior y en palabras de este hombre creador de la logoterapia, Víctor Frank, cuando llegamos a esos puntos existencialistas, que quién soy, dónde estoy, para dónde voy, es cuando comenzamos a tener nosotros un despertar, porque pues nos damos cuenta qué es lo que hay, ¿verdad? Más allá, no solamente en la parte de la psique, no solamente en la parte consciente, sino también qué hay en la parte inconsciente y pues todo lo que se da por ahí en la parte de la sombra. La sombra personal muchas veces se convierte en un territorio inexplorado. En algún momento en la licenciatura tuvimos oportunidad de trabajar la ventana de Johari. Si ustedes recuerdan, son 4 ventanas. La ventana superior derecha es todo lo que yo permito que la gente conozca de mí. La ventana superior izquierda es todo lo que ellos saben de mí que yo no sé. La ventana inferior izquierda es todo lo que no me atrevo a hablar, a decir, a compartir. Y la otra ventana inferior derecha, pues es la ventana desconocida y precisamente haciendo un vínculo con la ventana de Johari y lo que es la sombra personal, vamos a tener esta invitación a través de Carl Jung para vivir este territorio inexplorado. Como lo vieron ustedes en los estudios, en las lecturas por ahí que se les compartió, vamos a ver que la sombra tiene que ver con lo que soy, pero ignoro que soy. Por lo regular, las personas, los pacientes, los aconsejados, los discípulos que vamos a estar acompañando en su recorrido de vida, van a enfrentar mucho con esta dualidad. Lo que soy, pero ignoro que soy. Hay una descripción sobre ello, que es lo invisible y lo rechazado, lo agresivo, lo repudiado, lo primitivo. También hay una función que tiene que ver con una sobrevivencia, con un origen de la enfermedad que se vuelve en el síntoma, pero pues es algo psicosomático, con el argumento que es sobrevivir a cualquier precio, donde la ley del más fuerte es el que sobrevive. Y todos estos son aspectos de la sombra. Los aspectos positivos ayudan para sobrevivir, los negativos, pues para el sometimiento, para el dominio, para la simulación. Por eso, de repente hay lugares de grandes masas que mantienen cierto sometimiento, pues porque se manejan ciertos aspectos negativos. Y en la clínica, que tiene que ver con agresión, impulsividad, intolerancia, frustración, pues nos va a llevar a nosotros a reconocer lo oculto y que nosotros comencemos a integrar todo eso rechazado. Dice Marin Loesch von Franz, dice que nuestra sombra personal, es esta aportación interesantísima de ella porque es una estudiosa también de Carr, dice que nuestra sombra personal constituye una parte del inconsciente que complementa al ego y que representa aquellas características de nuestra personalidad consciente que no deseó reconocer y se destierra de las profundidades de la psique para reencontrarla nuevamente en los enfrentamientos desagradables con los demás. Entonces, muchas de las frustraciones, muchas de la falta de autorrealización
mucho de los logros no adquiridos, tienen que ver con esta falta de integración de la sombra. ¿Y por qué a veces no la podemos integrar? Pues porque no hay personas muchas veces con la preparación, con la capacidad. Y vamos a ver ahorita, ¿verdad? Cómo lo vamos a integrar a la parte teológica, pero la verdad es que sí hay una carencia psicoterapéutica de personas que puedan manejar este tipo de información para poder hacer un trabajo integrativo, holístico, transpersonal en las personas con las que se trabaja. Hay 6 modalidades diferentes para descubrir la sombra en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, el primero es los sentimientos exagerados respecto a los demás. Cuando nosotros comenzamos a mirar estos sentimientos exagerados que tenemos respecto a las personas que están en mi entorno, voy a comenzar a descubrir esa sombra cada vez a más profundidad. El otro es en la devolución negativa de quienes nos sirven de espejo. De repente hay cosas que nos desagradan, hay personas con las que chocamos y en algunas clases algunos de ustedes han dicho, lo que no, lo que te choca te checa o lo que no te, algo así lo comentaban, pero pues es precisamente, ¿no? Que nos proyectamos. Muchas veces en todo eso no nos gusta porque hay algo dentro de nosotros acerca de ello. En las acciones impulsivas, ¿por qué de repente tenemos esas acciones impulsivas, a veces de manera automática? Pues precisamente porque hace falta trabajar en esta integración de la sombra y también en las situaciones en las que nos sentimos de repente nosotros humillados y en los enojos desproporcionados por los errores cometidos por los demás. Bueno, todas estas características que vemos, podríamos nosotros entonces tener un asomo a esta tesis de Jung acerca de que la sombra la vemos proyectada en los demás porque es lo que nos aterra o nos gusta en exceso. Entonces van siendo como estas proyecciones. Muchas veces nosotros vivimos en la apariencia, vivimos en el anhelo, vivimos a veces consciente o inconscientemente en el celo, en la envidia. Y todo eso pues es una proyección. Por decir, no sé si a ustedes les ha tocado ver a hombres que oran por las personas y los empujan para que se caigan, porque mientras más se caigan, pues no sé, es como un mensaje probablemente que sienten ellos de poder, de espiritualidad, pero no es otra cosa más que el reflejo de la sombra, de la oscuridad, que no ha podido integrarse en esa persona y que por lo tanto, pues le ocasiona cierta sed, cierta necesidad de reconocimiento en lo que la persona está haciendo. Si lo que admiras de otro lo tienes en sombra, ojo, será un problema. Pero si lo tienes en luz, no pasará nada. Vemos el ejemplo, hay una persona escondiendo, hay otra persona que lo muestra sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque lo tiene en luz. El problema es cuando tenemos eso, lo ocultamos, admiramos, a veces tenemos celo, a veces se tiene envidia, algunos le llaman envidia santa, yo digo, envidia es envidia, aunque sea santa o no sea santa, pero es envidia y radica en esta necesidad de una integración de la sombra. La psique, vamos a ver con lo que leímos en estos libros, o los que tuvieron oportunidad de meterse, hacer un breve resumen acerca de lo que se les compartió. Vamos a ver que la psique es el equilibrio. Cuando más oculto tengamos una característica de la sombra, siempre vamos a traer lo rechazado. Por eso, de manera constante, a veces las personas se unen, hablando del matrimonio, se unen a personas con las que no se tienen que unir. Por eso a veces los emprendedores emprenden negocios con las personas que no lo tienen que hacer.
y se vive de manera a veces constante, frecuente. A algunos se les vuelve un modus vivendus, o sea, una manera de vivir, un modelo de vida, que viven de una manera constante en el fracaso, en el rechazo, son bien luchistas, son bien emprendedores, le echan muchas ganas, pero hay una completa desintegridad de la sombra en sus vidas. Aquí nos marca, ¿verdad? Esto de maestros, pareja, amigos, familia. Si te molesta, es porque lo tienes en tu sombra o lo tenemos, ¿verdad? En la sombra, cuando son situaciones que de repente nos están molestando. Hay que aprender entonces a integrar nosotros esta dualidad. Eh, por ahí en algunos mensajes que se les enviaron, comentábamos acerca de la sombra para poder reconocer que lo blanco es blanco, necesitamos saber que hay negro. Para poder mirar la luz, pues bueno, nos damos cuenta que es una ausencia de la oscuridad, pues hay una sombra. Para poder darme cuenta que hay cosas buenas, pues sé que hay cosas malas. Para darme cuenta que hay un Dios todopoderoso, pues tengo que ser consciente que hay un ser de las tinieblas vencido con un destino. Entonces, toda esta dualidad, ¿verdad? Al irla nosotros con la guía, con la instrucción del Espíritu Santo, a irla integrando, vamos a alcanzar nosotros experiencias cada vez más sobrenaturales de manera consciente a través de estos ejercicios de la observación, de darme cuenta que no soy lo que siento, no soy lo que me emociona, no soy lo que pienso, porque todo esto es algo limitado, es algo finito y nosotros somos creados con una esencia trascendental, con una esencia eterna y cuando nosotros logramos salir de este ropaje y tenemos ese crecimiento y esa trascendencia y entramos a esos estados no ordinarios de conciencia, entonces comenzamos a tener y aprender de esta observación y viene entonces una integración con esos lados oscuros, con esas sombras que de repente me estaban impidiendo o me estaban jalando de manera constante al fracaso, al confort, a la falta de autorrealización. Por eso, entonces, es importante este tipo de formación en nosotros. Todo un taller, ¿verdad? Para poder hacer una integración de la sombra. Realmente, ahorita estos minutos únicamente es proporcionarles cierta información, pero realmente vivirlo, en en todo un acompañamiento de horas para poder tener una integración de la sombra, poderla trabajar. La verdad que eso es muy interesante poderlo hacer. Si hablamos de la bolsa de la sombra, todo lo que rechazamos, todo lo que nos molesta en exceso, aquellas cosas que idealizamos mucho, son esas cosas que llevamos en la bolsa de la sombra. A veces nos sentimos rechazados pues porque rechazamos mucho. A veces hay cosas que nos molestan en exceso, pues porque eso mismo lo traemos ahí en la bolsa, que no me grites, que no me gusta que me grites, y ahí estamos nosotros gritando. Estoy hablando de actitudes, pensamientos, hábitos, sentimientos, sensaciones, emociones, que de repente nos cuesta trabajo poderlas reconocer, poderlas llevar a un equilibrio, por decir, cuando una emoción, hay personas que viven enojadas, ¿verdad? Porque tuvieron una emoción de enojo y a veces este enojo ya no es una emoción, sino que se vuelve en una actitud. La emoción máximo dura 80 segundos. Posteriormente vendrá un sentimiento y también el sentimiento es pasajero, pero ya la actitud, por eso la Biblia nos habla que tengamos cuidado, no vaya a ser que una raíz de amargura nos lleve a nosotros a conectar de una manera errónea, que lleguemos a una desintegración completamente de la sombra, que vivamos en ese rechazo, en esa molestia y que lleguemos a estos puntos de amargura y por lo tanto
pues nos lleve a contaminar, ¿verdad? Todo el entorno en el cual nosotros estamos. Nada es en exceso, solo quien ha comprendido sus propios límites puede decidir, ordenar y humanizar sus acciones. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. Dice en Romanos 12, que no nos adaptemos a las cosas de este mundo, sino que nosotros podamos ser renovados y que esa renovación que nosotros tengamos en esa comprensión, no acá, en esa comprensión, porque cuando lo hago con el entendimiento, aquí no se puede dar un milagro, porque aquí es el raciocinio. El raciocinio estorba para que se pueda provocar un milagro. Hay veces que no lo entiendo, pero sucede. No tengo que entender cómo funciona un avión. Únicamente me subo al avión y me traslada. A veces no tengo por qué entender cómo es que pasa un milagro. Lo único que comprendo es que si yo lo creo, para el que cree todo es posible, entonces trabajo un poquito con esto y me meto más en esta comprensión, en esta creencia, y por esa creencia se detona algo aquí en mi consciente, mi inconsciente, mi subconsciente. Entonces dice Romanos 12, que tengamos una renovación de nuestro entendimiento hasta que podamos comprender. Ya con una renovación de entendimiento nos lleva nosotros a poder comprender. ¿Por qué? Porque en este entender todos los días nosotros tenemos una lucha de manera cotidiana donde el príncipe de este mundo está buscando a través de la fama, el poder, el prestigio, de poder conquistar nuestro corazón con esto, a través de mis sentidos. Lo que veo en la televisión, lo que escucho, lo que toco, lo que huelo, lo que como, toda mi forma de percibir el entorno es lo que me lleva. Si no hay una renovación, ¿verdad? De que Cristo entró a mi vida para poder entender la voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta para mi vida, entonces yo soy conquistado por las cosas de este mundo, entonces me afano, esa conquista va a mi corazón está conquistado por la fama, por el poder, el prestigio, y puedo tener 5 años, 10 años, 20 años de ser cristiano, eso, a veces pasa desapercibido si yo no aprendo a vivir una renovación de manera constante para que pueda entender la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y cuando llego yo a ese entendimiento, es una señal clara que ha habido una renovación y por lo tanto esa renovación de entendimiento me lleva a mí a comprender esta voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, y por lo tanto vivo en paz, vivo en armonía, vivo en confianza, vivo en una constante acción de servicio, de gratitud, de bendición, sin importar si el momento que estoy viviendo es bueno, es malo, es agradable, es desagradable, porque esta leve tribulación no se compara con la gloria venidera. Entonces, cuando nosotros vivimos a través de esta integración de la sombra, que es la que me lleva realmente a una renovación de entendimiento, las cosas comienzan a ser completamente diferentes. El descubrir la sombra tiene que ver con que la sombra solo resulta peligrosa cuando nosotros la ignoramos. ¿Por qué? Porque comienza a tener un control, un dominio de manera inconsciente de nosotros. Entonces, pues debemos aumentar nuestro autoconocimiento y aceptarnos de manera completa y que en esa identidad en la cual yo tengo con cierta certeza, con cierta convicción de quién soy, que las luchas que yo vaya viviendo de manera cotidiana, que muchas de estas van a tener que ver con cuestiones de la sombra, que no afecten mi identidad. Mi identidad viene de manera vertical. Yo tengo un nombre, me llamo Arturo, pero no soy Arturo, o sea, yo soy hijo de Dios. Y en esa identidad que yo tengo, sea la lucha que me toque vivir de manera vertical, sean las luchas de repente buscar integrar esta sombra en mi vida,
me va a llevar a vivir en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos estar a veces en escasez, podemos estar en necesidad, podemos estar en enfermedad, podemos estar en alguna prueba, dificultad, adversidad, pero tenemos una paz que viene a darnos Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, que nos lleva a poder a dar una integración de esta sombra en nuestra vida, es una reconciliación de manera constante con todo eso oscuro, a veces lo que en algunas ocasiones en la religiosidad se le llama pecado oculto, poder tener una reconciliación con todo eso, no porque voy a abrazar el pecado, sino porque ya voy a aprender a no vivir en esa falsa santidad de estar rechazando algo, como lo dice aquí, la sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos atención o cuando queremos ignorarla completamente. Entonces, el aumentar nosotros un autoconocimiento y aceptar de repente esos lados oscuros, pues me doy cuenta que no soy esos lados oscuros, únicamente eso fue algo momentáneo, fue algo pasajero. No me avergüenza compartir eso porque no soy eso, porque tengo una identidad. Entonces se vuelve una integración que yo voy viviendo con ese lado oscuro, vuelvo a la ventana de Yoari, dejo de desconfiar en poder compartir un historial, en poder compartir algo que fui, de lo que hice para poder ser de bendición para alguien más. ¿Por qué? Porque hay una integración en la sombra en mi vida. ¿Cómo actúa realmente la sombra? Hay una obsesión. Tenemos miedo por algo, hablamos mucho de ello, con lo cual le damos poder y siempre está en nosotros. Ay, pero es que mis hijos, ay, pero es que el trabajo, ay, pero es que si me corren, ay, pero es que si lo tengo, ay, pero ahí está marcada. Hay una obsesión. ¿Cómo podemos detectarla también? En la negación. Hacemos como que no existe y la vida nos trae una y otra vez, ocultamos un hecho y la vida nos lo traerá para que compensemos. Entonces, el que no conoce su historia, dice la antropología, está condenado a repetirla. Por eso, interesante esta herramienta. ¿Qué hay que hacer? Pues en esa bolsa que mencionábamos hace un momento, abrir la bolsa, dialogar con ella, y si es una persona con la que podemos tener en un acompañamiento, que en este caso de la psicoterapia, en la formación que recibimos, la podemos aterrizar con alguien más, excelente. Mirar frente a frente, tener una buena relación y no hay que alimentarla. Mientras más se oculta, más se fortalece. En una ocasión estábamos en una charla en Alcohólicos Anónimos y alguien por allá habló acerca del ego, no, perdón, habló de la soberbia. Y la soberbia, dice, es algo como que tú identificas, agarras, le das una paliza, la pisoteas, la haces pedazos en el suelo y ya venciste. Si la ves ahí toda arrumbada, te das media vuelta y caminas y cuando volteas, está impecable. Si nos descuidamos nosotros, o sea, toda esta falta de integración de la sombra va a llevar a hacerla más fuerte, a no tener una buena relación con ella, a estarle sacando constantemente a la vuelta y mucho menos prestarnos para poder tener un diálogo con ella. Esto pues, nos va a llevar a trabajarlo de manera constante, de manera cotidiana, toda la vida, estar llevando esta integración. Y pues bueno, ahorita para abrir el diálogo, el trabajo más difícil y el más importante siempre va a tener que ver con el que hago conmigo mismo. Entonces, pues, bueno, aquí es una primera parte de este material de la sombra. Entonces, maestro Carlos, adelante, a romper el hielo. Hola, hola, buenas noches. Hablar de las sombras es algo importantísimo porque pues va de la mano con la luz. No hay sombras si no hay luz. Hablar de sombras es ver que hay ciertas áreas que están funcionando y otras que aún no se han confrontado.
Ignorarlas, pues es vivir una vida golpeada, una vida en un dolor constante, en donde no podemos avanzar. Miraba un escrito por ahí de Cantinflas, ¿verdad? Que decía, pues bueno, ahora estamos bien, aunque estamos peor. Porque pues antes estábamos bien, pero era mentira. Dice, y ahora estamos peor, pero estamos bien porque es la verdad. Entonces, mientras nosotros no confrontemos la verdad, por muy cruda, por muy dolorosa que sea, pues nunca vamos a poder crecer ni vamos a poder avanzar. Cuando ya nos damos cuenta que nos estamos dando cuenta. Y entonces pues vemos, ¿verdad? Que no todo el que sabe, sabe, ni todo el que sabe es. Entonces, cuando nosotros empezamos a examinarnos de que, bueno, hay muchos que saben que no saben, ¿verdad? Y no hacen absolutamente nada por cambiar la condición en la que se encuentran. Pero hay quienes no saben que no saben. Entonces, mientras no identifiquen esas áreas en su vida, pues no van a poder superarlas. Pero cuando te das cuenta de que hay áreas que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser transformadas, empiezas a dar los pasos hacia adelante y te das cuenta de que esas cosas no te definen, simplemente son temporales y que empiezas a escalar. Eh, por ejemplo, a mí me trajeron de los estados de México a la edad de los 11 años. Iba muy bien en la escuela, mi carrera estaba ya definida hacia dónde iba, soy cortado de mi cultura, ahora entro a los Estados Unidos y entonces yo me encuentro 7 años atrasado con los que nacieron y crecieron aquí en los Estados Unidos. Entonces entro en la escuela y pues me empiezan a enseñar pues el ABC y los colores y pues todo día pues aprendiendo inglés. Entonces tenía 3 meses para poder alcanzar a los que tenían 7 años adelantados de mí. Entonces llega un momento en el que dices, ah, caray, como que estoy retrasado mental, ¿no? Como que no tengo la capacidad para aprender. No, lo que pasa es que estoy en otra cultura y estaba desconocida esa cultura, no era parte de mi vida, pero como en México tenía la capacidad para poder avanzar y el conocimiento, tenía la capacidad para darme cuenta de que podía crecer y expandirme. Entro en matemáticas y resulta que en matemáticas estoy 5 años adelantado de los que están estudiando, porque mi nivel de enseñanza en las matemáticas era excelente. Entonces yo entro en matemáticas y no, hombre, los dejo atrás a todos, pero entro en inglés y pues sí, empiezo a tartamudear, ¿no? Entonces, habían sombras en mí, en el lenguaje, pero empezaba a hablar en español y pues sin ningún problema. Entonces, en un periodo de 1 año y medio, me empiezo a darme cuenta que tengo la capacidad de que no soy una persona retrasada mental, simplemente que no se me había dado la oportunidad de desarrollarla y en 1 año y medio alcanzo a las personas que tenían toda su vida aquí en los Estados Unidos y me gradúo en clases regulares con los demás. Entonces, cuando nos damos cuenta de que nuestras limitaciones en realidad son áreas que nunca nos dimos la oportunidad de confrontarlas para crecer, pero cuando las confrontas y te das cuenta de que tienes habilidad para avanzar, entonces tu vida es transformada. Y ahora pues resulta de que escucho en español y mi mente lo está traduciendo en inglés. Entonces, quedé en el área del estudio, todo lo pienso y lo analizo en inglés y lo hablo en español. Entonces, ahorita estoy hablando y toda mi mente está usando el lenguaje del inglés para poderlo hablar en el español. Eso es lo hermoso de las sombras, que cuando tú las confrontas, entonces creces y entras en una habilidad extraordinaria para poder arreglar todo tipo de problemas, porque no hay problemas, son oportunidades de crecimiento. Entonces tenemos el sí mismo que tiene, ¿verdad? Carl Jung habla del sí mismo que tiene que ver con todos nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que probamos, lo que tocamos, y eso muestra una realidad presente. Pero entonces tenemos el supraconsciente o el superconsciente,
que está conectado con el átomo superior, y entonces está el ego que lo abraza el alma, ¿no? Entonces, allí es donde nosotros podemos vencer si nos damos cuenta que la humildad, el amor, la gracia y la misericordia es lo que te lleva a avanzar. Entonces, a través del alma, si nosotros logramos vencer el ego por el amor, la gracia y la misericordia, entonces se conecta el sí mismo con el supraconsciente, ese puente a través del alma, y entonces todo el conocimiento sobrenatural que existe en Dios, que es nuestro origen, ahora puede ser pasado por el puente que es nuestra alma, que tiene los filtros de las dos dimensiones del conocimiento espiritual y del conocimiento material, de las inteligencias espirituales, psicológicas y materiales. Entonces, tomar las sombras como parte de nuestro proceso nos permite estar completos, pero no tomar las sombras como para quedarme en el temor, sino conocer las sombras para ver los retos y los escalones que necesito crecer. Pero de la única manera que vas a poder tomar las sombras como una potencia de crecimiento es si el ego lo humillas y tomas la gracia, el amor y la misericordia. Y entonces la soberbia desaparece y te ayuda a crecer y avanzar. Sorprendente. Y es aquí donde, según Romanos 12, ¿no? Nos lleva a una renovación de entendimiento, porque ya no es con esto, con el ego me da identidad, pero ya no, mi identidad ya no es con esto, sino que ya vino una renovación que vino a ser Jesús en mi vida, me conquistó, y ahora con esa conquista tengo una renovación de entendimiento, entonces puedo entrar a una dimensión que antes no imaginaba. Por aquí salió algo de sombra. A ver, creo que ya está Paxe por aquí. Paxeli, adelante, te estábamos hablando hace rato, pero no salía nadie. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están, hermanos? Un gustazo saber de ustedes. ¿Qué se habían hecho? Pues, Hermanos, pues me sorprende el hermano Carlos. Inspira a este hombre de verdad. Fíjese nada más, yo con trabajos entiendo lo que hablo y él ya piensa hasta en inglés. Nomás échele. No es cierto, hermano. O sea, está bien, está bien. Saben que se les quiere, hermano. Saben que se les quiere. De verdad, pues es maravilloso ver esto de comprender lo de las sombras. En un inicio, de hecho, un día coincidimos con el hermano Arturo, no sé qué publicó él, y hasta le mandé la captura porque casi publicamos algo similar. ¿Te acuerdas, hermano? En Facebook, referente a lo de las sí, sombras. Y coincidimos mucho, y con el hermano hemos coincidido en muchas cosas, y es algo maravilloso porque dice la palabra, ¿no? Que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Toda la enseñanza que nosotros hemos tratado de adquirir a través de todo esto que que nos han compartido, pues es cristocéntrica, ¿no? 100%, finalmente, pero a mí no me quedaba muy claro la cuestión de las sombras, y cuanto más fuimos un poquito más estudiándole y eso, pues me doy cuenta que finalmente habla de la identidad, ¿no? Una identidad que muchas veces puede ser distorsionada, escondida, una identidad que a veces, a mí me han pasado cosas y se los comparto en lo personal, que a veces nosotros lo hemos puesto aquí sobre la clase también muchas veces, por miedo a hacer el ridículo. O sea, voy a utilizar esta palabra, a lo mejor no es la correcta, por miedo a hacer el ridículo o a ser señalados, a veces no externamos o no mostramos el potencial que hay dentro de nosotros, porque tanto nos dijeron que no se podía, tanto nos dijeron que no era correcto, tanto nos dijeron que no podíamos dar un paso más allá, que el día que nos atrevemos a hacerlo, sentimos que vamos a ser casi apedreados. Y bueno, hablando en otros términos, pues sí somos apedreados, pero yo creo que eso es el precio de redescubrirnos, de saber el potencial que tenemos dentro, y no lo digo en un sentido de vanagloria, porque también aquí de repente, con el mismo pueblo de Dios muchas veces sucede, ¿no? Y lo digo así honestamente, yo pasé tremendas crisis y lo platicaba con el hermano en algún momento, que a veces yo ya no sabía, digo, bueno, pues a ver, Dios quiere usar tu vida para X situación, ¿no?
Pero si tú de repente te crees eso de parte de Dios y dices, bueno, vamos a echarle ganas, pero empieza, no, es que es muy exhibicionista, le encanta vanagloriarse, o sea, creo yo que las personas que muchas veces nos señalan desde ese punto se proyectan a sí mismas, creo yo. Llegó un punto en que yo decía, bueno, me escondo detrás de unas bocinas o qué hago, pues, o cómo le vamos a hacer, ¿no? Para poder nosotros ser lo que la palabra de Dios dice, que nadie enciende una luz y la pone debajo de la mesa. La pone arriba para que no solamente se vea, sino que alumbre a todos los que tienen alrededor, ¿no? En un sentido de testimonio también y de redescubrirnos y de compartir con los demás lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces decía el hermano Carlos también, qué importante es saber y reconocer también nosotros nuestras debilidades, nuestras partes, pues, hablando de la sombra, a lo mejor nuestras partes más oscuras y que no hemos permitido que hasta ahí entre la luz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo yo, qué bonito de alguna manera. A lo mejor muchas personas por eso se vive una doble moralidad, por no aceptar el que yo también me equivoco, el que yo también tengo áreas que trabajar en mí, el que yo no soy una persona perfecta y quizás nunca lo sea, dice la palabra, hasta que lleguemos al conocimiento pleno de Cristo, pero la estatura y la medida de Cristo. Pero yo creo que el reconocer nuestras sombras, el reconocer nuestras debilidades, el día que nosotros logramos ver, aquí estoy mal, o sea, aquí sí estoy mal, o sea, ese día que nosotros reconocemos las áreas que debemos de trabajar más, yo creo que en lugar de debilitarnos nos va fortaleciendo. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Pues ciertamente, ¿no? Para que pueda encender un foco, se Sí, ocupa positivo y negativo. así es, Entonces, así bueno, es, hermano. esta parte de la integración de la sombra, pues viene a ser un trabajo trascendental en la vida del ser humano, Amén. ¿verdad? Voy a Así es. leer, gracias por la participación. Voy a leer aquí qué son las sombras. Fíjese, las sombras son elementos, factores, a veces positivos, a veces limitantes, que vienen con la vida, o fuerzas que están por despertarse, que aún no han sido integradas o que pueden vivirse dentro del paquete de la negatividad. Y hace referencia a varias dimensiones en la realidad. Nos meteríamos a la parte de la metafísica, de la física social, de la psíquica, de la historia. Entonces, aquí las sombras, aquí en lo que está en amarillo, las sombras, aunque parezcan como una cualidad dormida o una limitación, nos van a llevar a elementos positivos. Por eso, el interés de poder desarrollar habilidades, estrategias, metodologías en nuestra formación psicoterapéutica, espiritual, holística, transpersonal, de cómo poder a través de la escritura ir integrando la sombra para que la gente ya no viva peleando con eso que le ha ocasionado tanto trabajo, que le ha ocasionado, perdón, tanto problema en la vida. Y esta nota se las mandé hace rato en el grupo. Las sombras no tienen que ver con las heridas, no nacen de ellas, pero se convierten para la persona en un punto oscuro. Son una parte de la realidad personal con lo que siempre se va a topar y que por tanto necesita integrarse esa área. Puede confundirse con algo vulnerable, pero no son las heridas, pero sí aceleran y acentúan el proceso vulnerado. Pues decir, alguien que está enfermo y que está en cierta parte vulnerable en su vida y que le limita poder llegar a tener una fe y que pueda hacer un milagro, una manifestación divina, gloriosa, el poder del Espíritu Santo en la vida. Entonces, como no hay esta integración, pues se aleja cada vez más de vivir un milagro sobrenatural por una voluntad divina, porque por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Entonces hay una verdad escrita, pero hay una sombra no integrada, no reconciliada, y por lo tanto que me limita a no poder ser candidato
para poder vivir un milagro sobrenatural del poder divino de Dios en mi vida. Entonces, pero se convierten estas sombras, pero se convierten para la persona en un punto oscuro, pues que en algún momento determinado de su vida, pues va a aprender o necesita tener este aprendizaje de cómo integrarlas. Aquí vamos a meternos al ejercicio, cómo integrar las sombras. Si no, se las trabajan, las sombras alimentan el poder oculto del lado oscuro de la naturaleza humana. Ahí va. No permite nuestro proceso de humanización. Le estaba escuchando a una mujer aproximadamente como de unos 32, 33 años, muy guapa, nació cristiana, padres, pastores, toda su vida cruzó, vivió, su modus vivendi fue a través de la iglesia, y me tocaba escuchar esta narrativa que decía, toda mi vida fue terapia espiritual, siempre terapia espiritual. Pero yo te puedo decir algo, dice, esa terapia espiritual siempre me llevó a vivir una vida irreal e ilusoria y fantasiosa. Hasta que llegó un punto en mi vida que tuve la necesidad de reconocer que estaba en un cuerpo humanizado, carnal, natural, finito, corrupto, y que necesitaba conocerlo. Entonces, cuando yo recurro a mi psicóloga y comienzo yo a tener todo este tipo de trabajos de reconciliación, de psicoanálisis, de historia de vida y todo lo que se hace a través de la terapia, entonces comencé a comprender más la parte natural y por lo tanto todo lo que se me había enseñado de la terapia espiritual cobró una fuerza extraordinaria. Pero tener la pura terapia espiritual ignorando, como en este caso podríamos decir, no, la sombra, la parte humana, la parte corrupta, entonces te lleva a algo ilusorio, a algo fantasioso, a algo, hasta cierto punto, algo irreal. ¿Por qué? Porque pues, habitamos en cuerpos humanos, estamos en cuerpos corruptos. Dice la palabra de Dios que un día Él perfeccionará la obra que inició en nosotros y nosotros seremos levantados en cuerpos incorruptibles. Entonces, hasta el día de hoy, el cuerpo en el que habito es corrupto. Entonces, hay una sombra que necesito integrar. ¿Cuál es esta primera etapa de la integración de la sombra? Cuando comienza el inconsciente positivo, dice ahora, y lo dice por los sueños, y lo dice por la sincronicidad, y los sueños cuando se revelan diferentes momentos del desarrollo, por ejemplo, la sabiduría, las sombras, lo de Dios, etcétera. Entonces van mostrando por dónde hay que trabajar esa área en nuestras vidas. Pero en la segunda etapa, que está aquí, esta parte en amarillo, se da con la integración de cada una y en cada uno de nosotros del componente femenino y masculino. Ah, caray, aquí se pone un poquito más complejo. Y así se llega, en esta integración, así se llega a una tercera etapa en la que se realiza un encuentro consigo mismo donde tenemos una aceptación trascendente, donde dejamos de luchar, donde dejamos de pelear. Dice Jesús Adrián en una de sus alabanzas, ¿verdad? Me cansé de luchar, ya no quiero pelear. Hago un lado y me dejo ganar. Entonces prácticamente pues está él interpretando una alabanza de una integración de la sombra, ¿verdad? Te dejo ganar. Ya no, ya me rindo, ya no quiero pelear en esta parte. Entonces así llega esta tercera etapa en la que se realiza un encuentro contigo mismo y es la identificación honda en el yo más profundo, en el yo que brota de lo más puro de la propia identidad, y es ahí donde nosotros reconocemos a través de este trabajo introspectivo la verdadera esencia de mi ser. No soy Arturo, no soy pastor, no soy esposo, no soy padre, no soy todos estos de repente estereotipos que me ha venido
imponiendo muchas veces la sociedad. Soy hijo y a partir de esta integración en mi vida personal, parte todos los demás roles, funciones que tengo en esta vida momentánea, pasajera, que tengo por este tiempo. Entonces voy a irme para acá. Abajo nos habla, hay una parte de la escritura que nos habla, ¿verdad?, de la perla, y esta sombra es como el encuentro de la perla con el evangelio, pero quiero irme aquí a qué tipos de sombras, ¿verdad? Están las sombras metafísicas, que ¿cómo son esas sombras metafísicas? ¿Cómo las identificamos? Miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la vejez, miedo a la soledad. ¿Usted conoce a alguien así? Pues está pasando por una sombra metafísica que no ha tenido la persona indicada que le acompañe para poder integrar este tipo de sombras. Está la corporal, la sombra corporal, que esta tiene que ver con aspectos físicos, la que tiene que ver con el cuerpo, con los hechos de la salud, con lo que no gusta, con lo que no acepta, y por lo tanto todo ese rechazo pues le va a llevar a estar en una sombra. Está la sombra de la estructura psicológica, la estructura de la personalidad ansiosa, depresiva, maníaco-depresiva, la aceptación de la identidad de género y de la pulsión sexual, un excesivo acento en algunas de las dimensiones de inteligencia, voluntad, sensibilidad, vincularidad, etcétera. Entonces, la otra sombra es la sombra teologal, y esta sombra, pues hay una dificultad, oiga usted, la sombra teologal, hay una dificultad con la imagen introyectada de Dios. Hay una dificultad para entender y aceptar la condición humana y la humana condición. Y se vuelve una religiosidad, y se vuelve un rechazo, y se vuelve una falsa santidad, y de repente creo que es el espíritu, pero es ego puro, es narcisismo puro. Y quienes tienen acercamiento a este tipo de conocimientos sabe que aquella imposición, que aquel autoritarismo no es espiritual, no viene de Dios. Tiene que ver con una sombra con la cual el líder espiritual está batallando y que no ha podido integrar. La sombra de las opciones de vida y sus consecuencias, en la obediencia, en la pobreza, en el celibato, en la vida comunitaria, en el ejercicio pastoral, por ejemplo, en el clericalismo, y todos estos puntos. De repente una obediencia ciega, de repente a una institucionalidad, de repente a afanarnos a leyes comunitarias, de repente a hacer de convicciones personales mandamientos, y bueno, todo esto nos lleva a un completo desequilibrio. Las sombras socioculturales, políticas, económicas que van infiltradas en el machismo, en la discriminación, todo este desorden sexual que estamos viviendo hoy en día, todo también toda esta injusticia social, étnica, las violencias de género que vivimos hoy en día también, que muchos quieren ayudarle a Dios y andan matando gente que es homosexual, lesbiano, que se dicen ser de otro tipo de género, las sombras de las cualidades. A veces la mejor cualidad se vive como sombra, pero eso es un gran reto en el proceso de integrarla. Por ejemplo, en torno al orden, el servicio, la puntualidad, la sociabilidad, hay una sombra que no ha sido integrada, y por eso vamos al ejemplo de Marta y María. Había una sombra por ahí, de dar lo mejor, de siempre agradar con lo que haces y no con lo que eres. Y esto lleva a la persona en la congregación a vivir el lunes en la iglesia, el martes en la iglesia, el miércoles, toda la semana en la iglesia, y hacer y hacer y hacer y hacer, porque si no hago, siento que no agrado. Y hay un momento en el cual cuando se integra esta sombra, te das cuenta que no voy a tener por hacer, que voy a tener porque soy.
Hay cosas que las cuales no tengo por qué preocuparme porque esas le corresponden a mi Padre. Una vez que logro integrar la sombra, comienzo a vivir en esta dimensión. Las sombras, todas las que podamos encontrar y las que podamos ir viendo dándoles nombre, como nos situamos frente a nuestras, nos situamos frente a nuestras sombras, qué sentimientos nos surgen, cómo reaccionamos, nombramos estos aspectos, los repasamos, los hacemos conscientes y aquí viene un ejemplo de una oración. En el momento que dejamos de acompañarnos por la palabra de vida, que para nosotros sabemos que es la palabra de Dios, dejemos que esta misma palabra sea nuestra guía. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces viene esta iluminación a nuestras vidas. Y aquí hay una sugerencia de lectura de Mateo 13, del 44 al 46, y nos habla de tesoros escondidos, nos habla de perlas, nos habla de que tenía esto, descubrí esto, fui, vendí esto para adquirir esto otro, y es una integración completa de lo que tiene que ver con esta parte del trabajo de la sombra. No sé si quisiera alguien de ustedes hacer algún comentario acerca de lo que leímos, si surge alguna pregunta, igual adelante, lo dejamos abierto por si alguien quiere abrir su micrófono. Yo quiero decir algo, pero no sé si te va a escuchar mucho ruido porque estoy poniendo atención, pero estoy en un lugar muy ruidoso. Dulce, te escuchamos. Adelante. Gracias. ¿Hay alguna manera, además de la ventana de Johari, que sé que es un trabajo pues más fuerte, introspectivo, complejo y que se necesita pues de más personas para poderlo realizar? ¿Hay alguna forma como a través de alguna terapia corta o un coaching o incluso un auto-coaching para poder revelar o develar o desencriptar así de la cripta, quitar de la cripta estas sombras? ¿Hay alguna estrategia? Híjoles, buenísima pregunta, Dulce, porque precisamente de eso se trata. Hablábamos de la ventana Yoari y lo dices de una manera muy acertada, pues ocupamos un grupo de personas, ¿verdad? Para todo ello. Pero me gusta esta palabra que usas, ¿verdad? Porque a final de cuentas, ahí en Mateo 13 nos habla de descriptar, ¿verdad? De este descubrimiento. Y precisamente lo que vamos a abordar la próxima semana, porque ahorita pues es la primera enseñanza que tenemos acerca de la sombra, y la próxima semana vamos a hablar completamente, nos vamos a enfocar al punto psicoterapéutico de cómo es que nosotros podemos, con ciertos ejercicios que les vamos a invitar a que ustedes realicen en estos días, para que nos compartan parte de su experiencia que puedan vivir en estos días y poder tener una respuesta no por palabras o lectura que yo les entregue ahorita, pero sí por todo esto vivido que ustedes van a poder tener en estos días o por toda esta indicación psicoterapéutica del material que les vamos a compartir para lograr tener como esta integración de la sombra. Recordemos, Dulce, que no es por cuestiones de traumas, por cosas que venga arrastrando del pasado. Hay cosas que de repente se manifiestan en nuestra vida que tienen un propósito, que Dios permite algo que ocurra, que pase, que suceda en nuestras vidas y viene haciéndonos esa sombra. Y cuando integramos esa sombra es cuando ya no vemos el problema como problema, sino que ahora lo vemos como una oportunidad. Entonces, vamos a compartirles este material y acá va a quedar la clase grabada. Esta pregunta la volvemos a hacer, pero y ahora con toda esta experiencia que vas a vivir en la semana. Nos recuerdas, ¿no? Y lancé la pregunta de esta manera y bueno, todo lo que tuvo oportunidad
también podemos tener una charla entre semana contigo si gustas y poder compartir, ¿verdad? Porque a final de cuentas ahí es donde queda un aprendizaje más contundente cuando vemos, ahorita que tú lanzas la pregunta y a través de lo que se vive durante el estudio, durante la práctica, y que la siguiente semana vamos a estar aquí al pendiente para poder escuchar casi la respuesta, la vas a ir compartiendo tú misma y de eso vamos a aprender todos juntos. Muy bien, gracias. Qué miedo. Ya llegó la sombra. Ahí está descendiendo el manto y no es blanco. Armando, maestro Armando, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Adelante, Acaba- adelante. Acabamos de vivir un proceso que bueno, escuchamos por ahí que decían, es que México se va a volver una Venezuela, es que esto, es que aquello, este, y bueno, se alude al inconsciente colectivo de Carl Jung. Estos patrones que se forman a nivel general, estos símbolos, me gusta cuando comenta esto del miedo, porque precisamente, bueno, el inconsciente colectivo ha sido usado precisamente para inyectar esto, para inyectar el miedo. Y desafortunadamente, bueno, en el caso del psiquiatra, del doctor Jung, me gustaba que, a diferencia de Freud, bueno, pues él iba con toda intención de sacar lo bueno dentro del inconsciente. Sabemos por conocimiento de los estudiosos que, bueno, nosotros vivimos un 5% de consciente, es decir, estamos conectados un poco nada más, pero vivimos más tiempo inconscientes. Y en ese sentido, bueno, el reto es precisamente tratar de sacar ese potencial, esa sombra del inconsciente precisamente para llevarlo a lo consciente. Eh, el, en la pasada clase el pastor Alfaro hablaba sobre las terapias breves, inmediatas, que han fungido como ser rápidas, la PNL, la descodificación, etcétera. Y bueno, ha jugado un papel importante el inconsciente colectivo. Tenemos países que desafortunadamente, bueno, este, ahorita que decía esto del miedo, de los arquetipos que se meten, tenemos países como Corea del Sur o Corea del Norte, no me acuerdo, ahí está en la información de la OCDE, son de los primeros países en suicidios por este inconsciente colectivo, por este tipo de patrones de que México se va a convertir en una Venezuela y empieza a suceder el miedo, y el miedo empieza a traer cosas, y bueno, lejos de ser conscientes nos volvemos más inconscientes, poco a poco. Es decir, pues nos ponen la condición para que nosotros sigamos teniendo problemas entre consciente e inconsciente, y bueno, no surja la realidad. Ahora, bíblicamente hablando, me gusta que Jesús decía, mi Padre y yo. Y bueno, pues aludiendo a algunas áreas de estudio, este, mm, hay alguna gente que luego se ha atrevido a decir que desde luego que Jesús tenía un control, porque recordemos que nosotros, el inconsciente, bueno, pues es de imágenes, de sonidos, frente al consciente que es más literal, ¿no? Y entonces, cuando Jesús decía mi Padre y yo, algunas áreas se han atrevido a decir que precisamente
volteaba a ver al inconsciente, o sea, a la conexión cuando está ya un equilibrio de consciente, inconsciente para llegar a un superconsciente. Entonces, cosas como esas que bueno, sorprenden a uno y, y bueno, pues aquí en México nosotros somos muy ricos en cosas, hasta en alimentos. ¿Por qué lo digo esto? Porque precisamente eh, hablando, digamos, hormonalmente, algunas sustancias como la serotonina, la oxitocina, llevan precisamente a que nosotros tengamos un nivel fuerte de conciencia, un nivel que nosotros hemos venido queriendo tomar como es el nivel de Jesús. Es un nivel iluminado. Entonces, pues me gusta de él este tipo mm, de camino, no, ahorita que comentaba la hermana, la pastora, sobre las proyecciones sobre la gente, que nosotros muchas veces hacemos que vienen de nosotros, que desde luego que Carlos Jung decía, bueno, pues es que lo que se proyecta es lo que hay ahí, y lo que usted decía, muchas veces, pues es lo que traemos nosotros cargando. Sí, Eso es lo que diga, pastor. Armando, gracias. Maestra Lupita, no sé si está por ahí. Y bueno, esto que comenta Armando, pues creo que también tiene que ver con cuestiones profundas, ¿no? La parte de la alimentación. Híjole, hay mucha enseñanza y para poder llegar, ¿verdad? A estos estados no ordinarios de conciencia de manera sobrenatural. Maestra, adelante. Sí, buenas noches a todos. Pues ya el maestro Carlos dijo todo lo que yo quería decir, la verdad, pero eh, Que lo bueno, repita, que que lo lo repita. repita. Bueno, puedo entender que la sombra, así como lo define el autor, es la lucha entre el bien y el mal de cada ser humano, ¿no? Esa lucha que tenemos muchas veces inconsciente. Cuando somos niños, no somos conscientes de nuestras sombras. Realmente ni siquiera las entendemos. Llegamos a ver nuestra sombra, así literalmente hablando, la sombra que se refleja en la pared, y no la entendemos, pero sabemos que está ahí y muchas veces nos da miedo esa sombra. Y llega un punto en que nos vamos acostumbrando a ella, ya la hacemos parte de nuestra vida, ya jugamos con la sombra. Bueno, yo así lo hacía cuando era niña, por eso me estoy proyectando. Jugamos con la sombra, ¿verdad? Llega el momento en que pasa del miedo, de quién sabe qué es, me asusta, a ya juego con ella. Entonces, eso pasa con las emociones justamente aquellas cosas que no queremos aceptar de nosotros mismos, las vamos dejando en la sombra, pero llega el momento en que nos acostumbramos a ellas. También sucede, viéndolo desde este punto de vista, que la sombra no siempre es algo tan malo. Digo, hay veces que las personas aceptamos nuestra sombra y no nos causa miedo, no nos causa incertidumbre, no nos causa trauma, simplemente la aceptamos. No todas las personas tienen un trauma por alguna situación que les llegó a suceder. Puedo, en un momento dado, como decía Dulce, ¿cómo podemos darnos cuenta o cómo podemos desencriptarla? Salir del ataúd ahí. No la vamos a desencriptar si no entendemos que es algo que me está perjudicando, porque si vivimos con ella y no la siento como algo que me esté perjudicando, pues jamás vamos a desencriptarla. Pero
Cuando una persona está frente a nosotros y se justifica y está hablando de su situación emocional, espiritual, pero se justifica y se justifica, pues ahí hay una sombra. Entonces, la pregunta es, ¿de qué no te quieres dar cuenta? ¿Verdad? ¿De qué no te quieres dar cuenta? Porque yo me estoy dando cuenta. Estás hablando, me estás diciendo esto, pero luego lo justificas y dices que esto está mal, pero lo justificas. Entonces, hay algo de lo que no te quieres dar cuenta. ¿Qué es? En ese momento vamos a la sombra. En ese momento vamos a la parte oscura de nosotros mismos. Y es ahí donde empiezo a comprender, ah, caray, de verdad es que no me he querido dar cuenta que el problema soy yo, ¿verdad? Pero va a llegar el punto en que ahí en ese momento cuando nos damos cuenta que el problema somos nosotros, no lo que nos rodea, no el problema, no el problema en sí que llegamos a tener en alguna ocasión, sino nosotros que somos responsables de las decisiones que tomamos y de cómo queremos vivir nuestras propias vidas. ¿Sí? Y cuando ya nos damos cuenta cómo queremos vivir nuestras propias vidas y si realmente quisiera yo cargar con esa sombra o simplemente quiero vivir con ella, porque va a estar conmigo toda la vida. Es la lucha del hombre entre el bien y el mal. Entonces pienso que la razón y el corazón deben de ponerse de acuerdo, porque no pueden vivir como enemigos todo el tiempo. Y digo, la razón tiene mucho que ver con qué tanto acepto yo de mi persona, qué tanto estoy aceptando, cómo voy a vivir con esa sombra. No, yo vuelvo a repetir, a mí se me parece un poquito complejo el tema y la verdad, a lo mejor como dicen, lo que te choca, te checa, porque yo muchas cosas no acepté al respecto, la verdad, ¿no? O sea, digo, bueno, ¿por qué el hombre es tan complejo? ¿Por qué se tienen que sacar tantas complejidades de situaciones que todos los seres humanos estamos viviendo? El mundo es una lucha entre lo bueno y lo malo. Hay sombras en todas partes, ¿sí? No todas las personas somos, tomamos esa parte de nuestras debilidades como algo que me puede causar un trauma. Puedo aceptarlas y puedo vivir con ellas y quiero superarlas y quiero salir adelante y voy a vivir con mi sombra siempre, porque la sombra no se va a apartar de mí, jamás, pero puedo aceptarla, Integrarla. integrarla, exacto, integrarla. Solamente ver de qué no me estoy dando cuenta, qué no quiero aceptar de mí, eso es esa es la lucha, ¿no? Con la sombra, esa es la pelea con la sombra, que ahí está y no quiero aceptarlo, pero una vez que lo acepto, pues entonces puedo integrarla. Espero que me haya explicado, quise hacerlo sencillo, pero creo que no, ¿verdad? Yo como digo una cosa, digo otra. Sí, Sí, maestra. Gracias. sí. José, no sé si quieras decirnos algo, José Tapia. Adelante, José. Hola, sí, ¿qué tal a todos? Un gusto estar aquí con ustedes. Un tema muy complejo, tema muy profundo. Recuerdo una frase que escuché hace mucho tiempo que decía, muy parecido a lo que comentó el maestro Carlos, el hombre no sabe que no sabe lo que no sabe. Y cuando yo escuché esa frase y me ocupé de encontrarle sentido, dije, sí es cierto que el hombre no sabe que no sabe lo que no sabe. Muchas cosas no sabemos de nosotros. Eh, la palabra de Dios nos revela muchas cosas. Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos revela muchas cosas. Nos revela la verdad. Cuando a través del Espíritu Santo de Dios nosotros pasamos por el filtro de la verdad, nuestros pensamientos y nuestras emociones, entonces hay iluminación en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, la primera carta de Juan, que Dios es luz. Y también nuestro Señor Jesucristo habló de la luz que hay en nosotros, que bien puede ser oscuridad.
Sabemos muy bien que sí hay luz, hay oscuridad y la sombra de la que hablabas en un mundo dual en el que vivimos, porque vivimos en un mundo donde hay bueno y malo, donde hay luz, donde hay oscuridad, es por medio del poder de Dios que podemos hacer que la luz que hay en nosotros sea mayor y eclipse la oscuridad que pueda haber en nuestro interior, dado que, como decía la maestra Lupita, la sombra siempre va a estar. Siempre que hay luz, en consecuencia, hay sombra, pero es la mejor oportunidad de encontrarnos. Todo lo oculto por lo regular está en la oscuridad. Mucho de nosotros está en la oscuridad, está en nuestra propia oscuridad mental, emocional, espiritual. He ahí la mejor oportunidad para dejar que Dios, con su poder, por medio de su Espíritu Santo, nos ilumine y nos revele qué hemos de hacer con esa parte de la sombra, cómo hemos de utilizar esa oscuridad que hay en nosotros. Dice un siervo de Dios que Dios no desperdicia ninguna circunstancia, Dios no desperdicia ninguna herida, Dios no desperdicia la oscuridad que pueda haber en nosotros. De todo ello saca provecho, es para nuestro bien. O sea, todas las cosas nos vienen a bien a los que amamos a Dios y nos sometemos a su voluntad, dice su palabra. El tema es apasionante, es complejo, es profundo. Esto nos llevaría muchas horas ahondar en ello, pero en este mundo dual en el que vivimos, en esta dualidad que hay dentro y fuera de nosotros, está la mejor oportunidad de crecimiento, está la mejor oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos desde la óptica de Dios y poder hacer uso y capitalizar toda la oscuridad que podamos ver dentro y fuera de nosotros y alrededor de nosotros y utilizarla hasta utilizarla para la gloria de Dios y utilizar para edificar al pueblo de Dios y utilizarla para nosotros crecer y trascender como hijos de Dios, como siervos de Dios, como terapeutas, como seres humanos, como padres, como hermanos en Cristo, como hijos. Eh, Así lo estoy viendo, Dios me lleva a entenderlo en este momento y es lo que en general les puedo compartir. Gracias. José, gracias por darnos esta participación. José es un compañero por ahí que vamos a tener la dicha, ¿verdad?, de poderlo graduar también ahora en Tuxtepec, quienes nos van a acompañar a Tuxtepec. Bueno, ya estamos con las fechas próximas, pero ha sido un compañero de batalla también, José, porque participamos, ¿verdad?, en Celebremos la Recuperación. Así es. Y creo que esta parte de la sombra, realmente en el trabajo que estamos haciendo del inventario, pues no es otra cosa más que eso, inventario puro, la sombra, la reconciliación, la integración. Dice la palabra de Dios que de lo vil y de lo menospreciado, Sombra, sombra, oscuridad. oscuridad, tomó para luz, para avergonzar al sabio. Dice que nos sanó, nos limpió, nos lavó, no quitando la concupiscencia. A ver, ¿por qué no nos la quitó? Si Él es todopoderoso. Porque digo, si nos hubiese quitado la concupiscencia, pues entonces hubiéramos quedado como una mente en blanco y a la hora de regresar, pues no sé ni quién soy, no sé cómo me llamo, no sé con quién estoy casado, no sé si tengo hijos, no sé, o sea, se me borró todo. Entonces esta parte de no quitar la concupiscencia, pues me lleva a enfrentar probablemente los mismos problemas que estaba teniendo antes sin Cristo, pero ahora en Cristo, de manera voluntaria, objetiva, guiada por el Espíritu, comenzarlos a resolver de una manera diferente. Nos vamos a encontrar con muchos versículos de la sombra
en estas enseñanzas de las cuales nos habla Jung, que nuestra formación teológica, a la hora de estar leyendo, vamos a poder, por decir, decía Asaf en el Salmo 73, por poco y mis pies resbalan, por cuanto tuve envidia de los impíos. O sea, estaba en una desintegración de la sombra. Tuvo envidia de los impíos y era un salmista, era un hombre que servía en el altar. ¿Cómo es que reconcilió la sombra? Dice, hasta que entrando en el santuario pude ver el fin de ellos y que con todo eso que ellos hacen, no hacen otra cosa más que acumular congojas para su muerte. Y ya casi al final dice Asaf, tan torpe era yo, ego, desintegración de sombra, tan torpe era yo, era como una bestia que no entendía. David lo dice en otras palabras en el Salmo 66, antes de que yo me desviara, antes de que yo hiciera o cometiera todo esto, o sea, tú me corregiste. Entonces, si no hubiera sido por todo esto que había, que existía, fíjese cómo Dios se atreve a hablar, a decir de un hombre conforme el corazón de Dios. Cuando vemos asesinato, cuando vemos adulterio, cuando vemos sombra. Y ustedes han de recordar que en algún momento estudiamos al Dios ambivalente. O sea, ese Dios que derramó fuego del cielo y exterminó, o sea, todo un pueblo, a lo mejor toda una nación, de ese pueblo que llovió y ahogó. Ahí tenemos a un Dios ambivalente, a ese Dios que guió a Moisés y a que llevara a su pueblo y algo hicieron que no les gustó y abrió la tierra y se los tragó. Y luego Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo 13, en esa charla que tenía con los discípulos, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas y a nosotros nos hablas diferente? Entonces les dice Jesús, pues porque a vosotros se les ha sido revelado el misterio. Ahí está la integración de las sombras, se les ha revelado el misterio del reino de los cielos, más a ellos no. Por lo tanto, en ellos se cumple la profecía de Isaías, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y lo fuerte es lo que sigue. Por lo tanto, dice Jesús, en palabras de Jesús narradas en el Evangelio, y por lo tanto yo no lo sano ni lo salvo. Ay, Dios mío, esto se está poniendo feo. No sé si alguien más quiera participar, tenga alguna pregunta. Adelante, estamos a unos minutos de terminar. ¿Quién dijo yo? Tenemos al pastor Víctor, nos acompaña también la doctora María, tenemos también a Mari, pastora Leti, la pastora Lupis de acá de Uruapan, pastor Víctor, adelante. O quedaron en la sombra ya ustedes. Ok, Carlos, vamos a cerrar entonces. Ayúdame, por favor, vamos a aterrizar. Muy bien. Entonces, cuando nosotros podemos desglosar el asunto del sí mismo, que tiene que ver con el asunto de los sentidos y el asunto de la materia, entonces es empezar a amar este cuerpo, porque lo que hacemos en este cuerpo tendrá consecuencias eternas. Y vemos el asunto de la escritura que dice que está la lucha del espíritu contra la carne. Y algo con lo que yo luchaba en el asunto de la teología es que pues al cuerpo lo identificamos como pecado. Más sin en cambio, el asunto es de que el cuerpo no es el que peca. O sea, el sí mismo es solamente el vehículo, es el alma la que peca. O sea, no es el cuerpo. Y entonces le tiramos todo al cuerpo, carne cochina con su más 3 pasos para adelante, 4 y 3 hacia atrás.
Entonces, tenemos una teología equivocada, porque entonces empezamos a sacar de contexto, él dice, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no aprendo a amar este cuerpo y que depende de las decisiones que yo tome en este cuerpo, en donde voy a vivir la eternidad, entonces, hey, necesitamos empezar a prestar atención que no es únicamente estar arrodillado las 24 horas. O sea, es un equilibrio, es espíritu, alma y cuerpo. Tengo que aprender lo que es el ayuno, tengo que aprender la memorización de la palabra de Dios, tengo que aprender el cómo poderme disciplinar, pero a la misma vez también el cómo ser una persona coherente. San Pablo decía, con los sabios me hice sabios, ¿verdad? Y con los sencillos me hice sencillo. O sea, sé cómo comportarme en la sala con el rey. O sea, cuando estoy ahí tengo un lenguaje y una manera educada, elocuente, bajo la unción, pero sé cómo comportarme allá, pero también sé cómo comportarme, ¿verdad? Sentándome a la orilla del río, ¿verdad? Mojándome los pies y comiendo sin que tenga tenedor, ni tenga cuchara, o sea, me puedo ensuciar las manos. Y entonces cuando descubro eso, entonces puedo estar completo. Podemos avanzar. Entonces el problema no es esto. El problema no es la carne, es el poder decodificar, restaurar, cambiar nuestra manera de pensar para entonces poder cambiar nuestra manera de vivir. Y por eso Carl Jung, ¿verdad? Él dice, el que mira hacia adentro, despierta. Ver hacia adentro, empieza a prestarle atención a esa área interior y entonces transfórmate de adentro hacia afuera para que entonces, si cambias de afuera hacia adentro, eres religioso y los religiosos mataron a Jesús. Si es de afuera hacia adentro, es el ego, es el supra ego en nosotros. Pero sí, sí, es mi título, hey, mi título, me gradué, dame mi título, reconóceme, me lo merezco, ¿no? Pero cuando es de adentro hacia afuera, entonces no reclamo el título, sino el conocimiento que tengo, lo pongo al servicio de los demás para que los que están a mi alrededor puedan ser beneficiados. Me convierto en un puente, me convierto en un proveedor. Y bueno, y cuando entiendo el asunto de las sombras, ¿cuánto en un momento de calor a todo lo que da, no se va debajo de un árbol a estar disfrutando de su sombra? Disfruta de su sombra. Cuando nosotros, entonces, en la humildad, la gracia y la misericordia, no escondemos nuestros errores, no escondemos nuestras debilidades, tampoco nos gloriamos de ellas, entonces podemos relacionarnos con los demás como seres humanos que no estamos para cambiarlos, sino para acompañarlos desde su necesidad. Entonces, se pueden venir y sentar bajo mi sombra y descansar, porque no hay únicamente sombra, sino también hay luz. El sol de justicia ha resplandecido sobre mi vida y ahora podemos llevarlos a un acompañamiento profundo. Por eso es de que este tema pues tiene que ver con el asunto de una transformación interior. Entonces, cuando yo tomo esos principios de vida y me amo a mí mismo, entonces puedo amar a los demás. Pero si yo no me amo a mí mismo, entonces si no te amas a ti mismo, no me ames como te amas, porque va a ser muy doloroso el amor que se les da a los demás. Pero cuando lo hacemos desde ese amor y esa misericordia, entonces tenemos un grande beneficio. Es lo que quiero aportar. Muy bien, gracias, maestro Carlos. Y bueno, pues ya con este aterrizaje que podemos tener de indiscutiblemente la integración de la sombra, pues se vuelve fundamental en nuestra formación de manera personal, nos hace menos críticos, nos hace menos juzgadores, nos hace más conscientes y también cuando hay una integración de la sombra nos hace llevar como un estandarte Gálatas 6:1 en todo lo que nosotros hacemos. Mas vosotros que sois espirituales, reprended con espíritu de mansedumbre. Porque de repente reprendemos como si fuésemos nosotros
santos, puros y castos y casi flotamos en el aire y a veces no nos damos cuenta que señalamos, pero hay otros dedos que señalan hacia mí y esa gente que vive de manera constante señalando a los demás, no sé si ustedes han identificado ese tipo de gente, pero vive en la escasez, vive en la amargura, vive en la dificultad, se la pasan enfermas, salen de una enfermedad y agarran otra, y ahora y ahí se la pasan en las clínicas, se la pasan, o sea, es un caos, carros descompuestos, multas e impuestos, pagos, y no, hombre, es algo completamente loquísimo que les toca vivir a este tipo de personas, pero en algún momento de su vida se cansan de vivir ese ritmo de vida y es ahí cuando hay que estar listos porque cuando toquen esas puertas que ocupen de un acompañamiento para integrar esa sombra, qué mejor sería que encuentren a esa persona indicada como lo eres tú para poderle dar un acompañamiento sin juzgarlo, sin criticarlo, sin estarle resolviendo, solucionando los problemas, únicamente con ese crecimiento que cada uno de nosotros hemos llegado a tener, acompañarlos. No soy más que tú, tampoco yo soy menos que tú, o sea, somos igual. Tengo un conocimiento que tú tienes, pero te lo voy a compartir. Y así vamos nosotros desarrollando un trabajo de manera profesional, porque al final de cuentas es nuestra labor, ¿verdad? Y alcanzar esta integración en las personas, espíritu, alma y cuerpo, y pasa a formar parte, esta parte de la sombra, integrarla. Si no la integro, la voy a vivir rechazando. Y la sombra, como lo decía la maestra Lupita, va a estar hasta el día que nos moramos. Y si no aprendo a integrarla, pues siempre voy a estar criticando a mi esposa, siempre voy a estar viendo la paja en ojo ajeno, siempre voy a estar molesto con lo que hacen mis hijos, voy a estar viviendo de una manera constante, juzgando, viendo la paja en el ojo ajeno, y pues no me permite esa integración de la sombra. Otro versículo de la Biblia para integrar la sombra, de sacarme, ¿verdad? Esa viga que tengo en mi ojo, y cuando integro la sombra, que literalmente sacar esa viga, ¿verdad? De nuestro ojo, vemos diferente. La luz desciende sobre nuestras vidas y ahora ya no vemos con tanto juicio, ahora ya no señalamos tanto. Que alguien vino y se sentó aquí y me confesó que es un asesino, que es un adicto, que es un mujeriego, que quiere vivir mejor, pues adelante, qué bueno que estás aquí y vamos a avanzar. Todo lo que acabas de decir es lo que fuiste, pero buenas noticias, eso no eres. Hay buenas noticias del Señor para tu vida y qué bueno que estás aquí porque Dios tiene otros planes para ti, ¿verdad? Ayúdanos a hacer una oración, maestra Lupita, por favor, y así terminamos la clase. Sí, amén. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta instrucción, esta preparación en la que estamos, Señor, para poder ser bendición a muchas vidas. Dios Todopoderoso, bendícenos, guárdanos, ayúdanos, danos mayor sabiduría, mayor conocimiento, mayor inteligencia para poder establecer tu reino aquí en la tierra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendice a cada familia que está aquí, a cada familia que está aquí representada, Señor, y guárdalos en el hueco de tu mano, Dios. Llénalos de tu paz y de tu gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.